Bien, vamos a ver cómo realizar un ejemplo de Virtual Commissioning para posicionamiento de un motor con un encoder controlado desde un variador G120 y a su vez a través de y utilizando el telegrama 3 poder hacer un posicionamiento desde el autómata, en este caso un autómata 1512C, y utilizando los objetos tecnológicos para el posicionamiento. Vale, primero vamos a probar el giro del motor. Vamos a controlar el motor desde el proyecto que tenemos donde hemos configurado el variador de frecuencia. En este caso hemos visto cómo gira. Para ver mejor el giro del motor, pues si ponemos la velocidad a 60 revoluciones por minuto, sería el equivalente a una vuelta por segundo, bien en un sentido de giro, bien en el contrario. ¿Vale? La configuración del motor ya está, del variador y el motor. Vamos entonces a ceder el control desde aquí. Nos vamos a ir a controlar el eje, la posición desde el objeto tecnológico. ¿Vale? Vamos a quitar la ventana del variador y vamos a poder visualizar los valores bien de consigna desde el objeto tecnológico. ¿Vale? Confirmamos el error al variador, asumimos el control y en este caso lo que vamos a hacer es habilitar el eje. Lo primero que vamos a hacer es vamos a determinarle el 0 como posición y en primera instancia vamos a controlar la velocidad del motor. En mi configuración, para que se vea más sencillo, una vuelta del motor equivaldría a 1 milímetro en el movimiento de la parte física, que yo aquí en este caso no tengo. Entonces la manera más sencilla es de esta, en este caso 25 milímetros por segundo sería lo mismo que 25 vueltas en un segundo, o el equivalente a las 1500 revoluciones del motor, y lo podemos comprobar en el telegrama. La consigna está al 100%, la velocidad serían las 1500 revoluciones por minuto. Bien, lo que podemos hacer en este caso para verificar que esto es así, también podemos controlar esto con el equivalente a 60 revoluciones por minuto o 1 milímetro por segundo. En un sentido, pero también lo podemos hacer en el contrario. Como tenemos el eje referenciado, también lo que podemos hacer es mandar al eje a una determinada posición. Por ejemplo, el movimiento absoluto le podemos mandar a la posición, ahora mismo estamos en la posición 620, también lo podríamos ver en la posición real, y le vamos a mandar a una posición que no esté muy lejana, por ejemplo la posición 500, con una velocidad por ejemplo, a la total, que vaya acelerando, y lo que vamos a ver es que el motor empieza a girar, en este caso en sentido negativo,
y cuando llega a la posición 500 se detiene. En este caso el frenado lo he hecho brusco porque tenemos una deceleración alta. Podemos poner una deceleración menor, le vamos a decir que vaya a la posición 300, acelerará más suave y ahora va a frenar también más suave, y cuando llega a la posición 300 se detiene. También podríamos hacer un movimiento relativo, tanto en valores positivos como en valores negativos. En este caso vamos a decirle que vaya 100 vueltas hacia adelante, es decir, hasta la posición, estamos en la 300, hasta la 400. El motor acelera y decelera parándose en la posición. Vale. Para que se vea más claramente, podemos hacer un movimiento relativo de un solo milímetro, es decir, de una sola vuelta. Lo vamos a hacer también, además, a una velocidad menor. Y veremos que el motor efectivamente da una sola vuelta. Si le indicamos que dé 5 vueltas, ahora voy a ir hacia atrás. ¿Vale? Y comprobamos cómo lo hace de manera correcta. Y para que luego también se pueda ver de manera real, también lo podríamos controlar desde el programa. Tenemos entradas para controlar los movimientos, la habilitación, la velocidad. En este caso vamos a hacer algún movimiento absoluto relativo, lo estamos viendo aquí. Entonces, bueno, en esta parte de aquí tenemos la parte de habilitación, un referenciado, el movimiento absoluto, que en este caso lo vamos a colocar, pues por ejemplo, a 10 vueltas para que se vea fácil, y le vamos a poner también una velocidad baja. Y el movimiento relativo también le vamos a dar para que se vea la diferencia, vamos a poner diferente, un 5 vueltas. Vale, pues ahora vamos a ir a actuar a las entradas. Con la entrada 10.2, entonces haremos un movimiento absoluto a la posición 10. Estamos en... Bueno, perdón, en este caso tardaría mucho. Le voy a dar una velocidad, una posición de 100, con una velocidad más alta. Bueno, no lo voy a poner a tope, lo voy a poner a algo más de la mitad de velocidad. Y vamos a actuar y tendríamos que, en este caso, alcanzar la posición 100. Estamos en la posición casi 395, casi 400. Activamos o habilitamos el eje en este caso, y actuando sobre la dirección correspondiente, tendremos que llegar hasta la posición 100. Entonces, cuando se alcance la posición real 100, el motor se detendrá. Vale. Si ahora cambiamos esa posición a la 0, esto solo lo podemos hacer porque el eje está referenciado. Llegaremos a la posición 0. Bien, con el eje habilitado lo que ahora vamos a hacer es
movernos en movimiento relativo, con la entrada que tenemos asignada, y nos moveremos de 5 en 5 milímetros y vueltas. Cinco vueltas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como la velocidad no la hemos cambiado, ha sido bastante alta, vamos a poner una velocidad bastante más baja para que veamos las 5 vueltas. Podríamos dar otras 5 vueltas. Vemos cómo vamos de 5 en 5. Y de la misma manera, pues si no hemos cambiado nada, le damos al valor absoluto y nos iríamos a la posición 0 con la velocidad que tenemos asignada. De acuerdo. Pues bien, si voy a forzar una posición para salir de donde estamos. Bueno, le he quitado porque le voy a cambiar la velocidad, que es muy bajita, para después, ahora a posteriori, hacer un referenciado. Vale, lo podríamos parar cuando quisiéramos, el objetivo es sacarlo de la posición. Vale, yo en este caso, pues también tengo el buscar el origen a través del modo 3, es buscar el sensor para hacer un referenciado, en este caso activo. En mi caso, lo que voy a hacer es, con la entrada correspondiente, hacer un referenciado, y mi sensor lo voy a manejar a mano. Va a ser este que estoy indicando aquí con la mano. Pues bien, le doy al referenciado, empezar a buscar el origen y tiene que alcanzar el sensor y se posiciona en la posición 0. Pues bien, hasta aquí este ejemplo de cómo hacer el posicionamiento de manera real, aunque no tengamos un elemento que físicamente se mueva, pero sería análogo.